Esta semana, Inteligencia Colectiva, edición internacional, presenta el conversatorio Afganistán, actualidad y perspectiva, con el especialista en temas de Medio Oriente, Néstor Suleimán. Inteligencia Colectiva, el espacio para todas y todos, por YouTube, Nueva Troya. Muy buenas noches, amigos y amigas de Inteligencia Colectiva, el espacio de todos y todas, transmitiendo desde Ciudad de Panamá. Hoy jueves 26 de agosto, 8 de la noche, hora de Panamá. Pero para nuestro invitado, 10 de la noche, muy tarde ya, porque nuestro invitado se conecta desde la ciudad de Rosario, Argentina. Bienvenido, Néstor Antonio Suleimán. Vamos a hablar Gracias, Marcelo. sobre Afganistán, la actualidad y perspectiva, pero quiero que conozcan a Néstor Antonio Suleimán, es argentino, de ascendencia siria, ¿verdad, Néstor? Así es, sí. De ascendencia siria, es profesor de ciencias sagradas y filosofía. Néstor ha producido muchos trabajos de investigación, ha recorrido también países como Siria, Irak, Líbano, Argelia, Jordania, Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Libia. En el 2019 publicó este libro que yo tengo aquí en mis manos, que se llama Panarabismo e Identidades Religiosas y Étnicas, Movimientos Nacionales de Liberación, y lo presentó en nuestro país este año. Estuvo haciendo una visita a Panamá, y no solamente para presentar ese último libro, sino también para presentar un documental sobre el Sahara Occidental, que ya hemos tenido programas con relación a la República Árabe Saharaui Democrática, aquí en Inteligencia Colectiva, y vino a presentar Néstor este documental que se llama Diáspora en el Sahara, patrocinado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales Inca en Argentina. Y fíjense que ya puedo decir que Néstor también es cineasta, porque se ha metido al tema de hacer un documental digital. También que presentó aquí en Panamá, en el cine universitario, en el 2019, cuando vino. Aquí todavía tengo la reseña del documental, 22 de mayo de 2019, que presentó acá. Y para los que están interesados, pues, después vamos a dar las señas de Néstor para que se puedan comunicar con él, adquirir ese libro y adquirir, por supuesto, el documental. Bueno, Néstor, acá recibimos preguntas en el WhatsApp 60176498, y también en el correo de Inteligencia Colectiva, así mismo como ustedes Inteligencia Colectiva, todo pegado, @outlook.es. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer esta noche sobre nuestro tema Afganistán, actualidad y perspectivas. Bueno, ya hemos presentado a nuestro invitado, contentas de tenerlo acá esta noche. Y pongámonos en línea con las preguntas, Néstor, porque este tema para nosotros en Panamá, lo que ha acontecido en Afganistán, me parece que es importante que los panameños también se enteren de qué es lo que está ocurriendo allá. Y fíjate, alguna cosa, me gustaría un poco que nos pusieras en contexto, no hagas una lectura así, lo más rápida posible de los últimos 20 años en el conflicto en Afganistán. Sí, bueno, en primer lugar agradecer esta posibilidad tanto a Marcelina, compañera de causa, como también a la producción de este espacio de medios. En una apretada síntesis podemos decir que Afganistán, como territorio con una ubicación estratégica en el centro
de Asia, ha estado en la mira de muchos imperios desde la era precristiana, ¿no? En el siglo V, en una apretada síntesis, podemos decir que en el siglo V, bueno, los persas pretendieron hegemonizar la región, dominarla. En el siglo IV, Alejandro Magno llegó hasta este lugar. Ya en la era cristiana, bueno, los mongoles, por el medioevo, más tarde los ingleses en el siglo XIX, y prácticamente ha sido una región que ha estado bajo una monarquía, atendiendo los últimos 3 siglos, desde el principio del siglo XVIII hasta el año 1973. Una serie de distintos monarcas que se fueron sucediendo, pero quizás el más emblemático ha sido Mohammed Zahir Shah, que gobernó desde 1933 hasta 1973, que es derrocado por su cuñado, y bueno, se instaura en Afganistán un nuevo periodo, ¿no? Es un periodo que pretendía proyectarse como una república libre, independiente. Sin embargo, digamos, el artífice de este golpe, el cuñado de este monarca, Sardar Mahmud Daud, logró al poco tiempo, digamos, el malestar de la población habida cuenta de sus posiciones autoritarias. Esta situación de Daud en el poder, digamos, se da por unos prácticamente 5 años, hasta que en el año 1978 se interrumpe la democracia, entre comillas, en Afganistán, y asume, digamos, lo que pasamos a identificar el segmento socialista en Afganistán. Asume Nur Muhammad Taraki, que representaba el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, que es un partido que se creó en la década del 60 y que tiene su protagonismo a partir de 1978. En esta era socialista comienzan digamos, el acercamiento con la otrora Unión Soviética. Comienza este proceso revolucionario que se conoce con el nombre de la Revolución de Saur. Afganistán cambia su nominación como Estado, pasa a llamarse República Democrática de Afganistán, pero Taraki dura muy poco en el gobierno, porque ya en el año 1979 se produce un movimiento político y militar importante dentro de la estructura de la conducción del gobierno en Afganistán. Es destituido Nur Tariki y asume Hafizullah Amin, que trata de llevar digamos, de cambiar un poco el rumbo del proyecto político en Afganistán, y esto lo hace habida cuenta que las posiciones demasiado religiosas, es decir, las posiciones que iban en contramano con el fenómeno religioso, distanciaba a los sectores populares del gobierno. Lo que hace Hafizullah Amin es realizar una alianza con sectores de la hermandad musulmana, con Hekmatyar, que era responsable del partido Hasbe Islami, el partido islámico, y esta situación de acercamiento con los sectores religiosos también produjo una serie de movidas importantes en el interior
del gobierno de Afganistán. En el partido democrático del pueblo de Afganistán siempre existieron dos posiciones, una más radicalizada, la posición Halq, y otra mucho más moderada. Bueno, en el año 79, a pesar de que, bueno, hay un proceso de cambio, el presidente Amin es destituido y es fusilado, lo asesinan, y asume una conducción más radicalizada, más vinculada hacia el sector, digamos, prosoviético, y asume Brahma Karmal. Bueno, Brahma Karmal realiza una serie de... profundiza las relaciones con la otra Unión Soviética, y es el momento que en Afganistán entran alrededor de 200.000 soldados pertenecientes a la otrora Unión Soviética. 200.000 fuerzas militares que llevan adelante un control de este proceso o de esta revolución del Saur, una revolución, reitero, con una orientación socialista. Esta situación logra, digamos, en el campo popular, logra una resistencia muy grande. La gente no comparte este proceso de secularización tan radical que se da en Afganistán, y finalmente en el año 1989 las fuerzas soviéticas abandonan el territorio de Afganistán, y lo hacen con una serie de derrotas que realmente humillaron, ¿no?, al ejército soviético. Toda esta rebelión popular eran conducidas por distintos líderes de las distintas tribus, de las distintas etnias, pero lo importante es entender que la posición de resistencia al proceso transformador que se estaba dando en Afganistán, que ha tenido, digamos, mucha fortaleza, ¿no?, en el ámbito de lo social, de lo económico. Estos grupos orientados en el ámbito del socialismo hicieron muchos aportes, la posición de la mujer en la sociedad, pero esa, digamos, posición secular demasiado radicalizada llevó a enfrentar, a enfrentar el proceso que estaban llevando adelante con los distintos líderes y referentes de las distintas tribus y etnias, ¿no? Sobre todo por el fenómeno fundamentalmente religioso, ¿no?, como está muy arraigado en la identidad del pueblo afgano. Bueno, esta situación de inestabilidad dura prácticamente hasta 1994. En el 94 comienzan a tomar mucho más fuerza los sectores vinculados a este emergente que era el movimiento talibán. El movimiento talibán, como bien dice su nombre, talibán en árabe quiere decir estudiantes. Eran un grupo de estudiantes formados en las madrasas, en las escuelas en Pakistán, que fueron proyectando un ideario político desde el Islam, desde el fenómeno religioso, un proyecto de poder que finalmente llegó por la vía militar y por la vía insurreccional, llegó al poder en 1996. 1996, sí, escucho. Sí, quería interrumpirte un momentito por allí. ¿Cómo no? Porque sí, entraste a una pregunta que yo quería hacer, el surgimiento del movimiento de los talibanes, lo estás abordando, pero al mismo tiempo me gustaría un poco que nos expliques la cuestión étnica y tribal allá en Afganistán, bien, porque a veces no comprendemos muy bien muchas de las situaciones que están ocurriendo, y me gustaría como que nos pusieran al día esta cuestión.
¿Cómo y no? que realmente es el punto de los fracasos de las intervenciones, de las guerras, donde se han incorporado, por ejemplo, grandes potencias, por no entender este tema de la cuestión étnica y tribal en Afganistán. Así es, porque claro, Afganistán es un país que está conformado por distintos grupos étnicos y comunidades nacionales. Los tayikos, los uzbecos, los pashtunes, hazara, los turkmenos, forman parte de, digamos, de esta, digamos, del núcleo mayoritario, ¿no? En las distintas, de las distintas comunidades que conforman esta región. Digamos que la distribución de la población ha quedado, por ejemplo, en el norte de Afganistán, ha quedado repartida un sector de la comunidad tayiko y uzbeco vive en Afganistán y otro sector en los distintos, en los países, digamos, donde son, donde hoy tienen sus hermanos, sus hermanos digamos, de comunidad, sus hermanos dentro del grupo étnico. Por ejemplo, los tayikos viven tanto en Afganistán como en Tayikistán. Los uzbecos están afincados tanto en el territorio afgano como en Uzbekistán. Y así pasa también con los turcomenos, y esta situación de reparto, digamos, en ambos lados de la frontera, entre lo que es Afganistán y Turkmenistán, Afganistán y Tayikistán, toda esta cuestión tiene que ver con un diseño caprichoso que fueron aplicando las potencias colonialistas cuando fueron, digamos, delineando las fronteras de estas regiones. No considerar o no tener en cuenta estos verdaderos emergentes culturales en la región ha sido un problema, no solo para las potencias que fueron ingresando al territorio afgano, sino también para la convivencia de los propios afganos. Los pashtunes, que son mayorías digamos, en la representación poblacional en Afganistán, ellos son los que están, digamos, conduciendo este movimiento talibán y han tenido desde el 96 al 2001, que duró la gestión de gobierno, un gobierno que por otro lado solo fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, un gobierno que tuvo permanentemente la inestabilidad de parte de Estados Unidos, que aprovechó las diferencias internas entre los pashtunes y la comunidad tayique y uzbeco y turcomenos del norte, y fueron oxigenando aquella alianza que pasó a llamarse Alianza del Norte, que nucleaba todos estos sectores que estaban en la oposición al gobierno talibán. Comunidades que son importantes en el destino de Afganistán, que fueron quizás desatendidas en ese momento por los propios talibanes, es decir, la idea de la superioridad y la numérica y la fuerza militar que emergía desde el centro y sur, determinó también políticas que significó la exclusión y digamos la poca atención de los sectores minoritarios en ese país. Por eso, como bien decía Marcelina, esta situación de las minorías nacionales que no fueron atendidas, tanto por los que han hecho la conducción interna en Afganistán, como las potencias estas que fueron incidiendo en el interior, ha sido uno de los temas fundamentales en el fracaso de llevar una política de coexistencia entre las comunidades, una política de armonía entre los distintos sectores. Por eso que
Afganistán digamos que no solamente en los últimos 20 años viene con una permanente acción violenta, cruenta, sino que podemos decir que la situación de inestabilidad y de violencia arranca ya en el año 1973, pero siempre fue un territorio demasiado inestable, ¿no? Y lo importante es entender que durante los 5 años de gobierno talibán, que fueron interrumpidos en el 2001, como todos conocemos, ¿no? A partir del derribo de las dos torres gemelas y digamos, la actitud de Estados Unidos de señalar como culpable al talibán, ¿no? Porque aparentemente le daba cabida a los miembros de Al Qaeda que se adjudicaron la responsabilidad. Toda esta situación llevó entonces la ocupación de Afganistán de parte de Estados Unidos, la interrupción de este gobierno, que por otro lado estaba muy poco reconocido en el mundo, no así el del norte, porque la Liga del Norte logró conformar un gobierno que tenía inclusive reconocimiento de Naciones Unidas. En realidad, Afganistán bueno, digamos, hasta nuestros días es un estado fallido, ¿no? Digo hasta nuestros días porque, bueno, hay que esperar que los talibanes puedan lograr algún tipo de coordinación y de estabilidad en la región, ¿no? Y que lo dejen, digamos, que lo dejen al talibán gobernar. Pero en los últimos 50 años se ha caracterizado como un verdadero estado sin conducción, un estado, como llaman dentro de la política internacional, un estado fallido. Entonces, esta intervención de Estados Unidos, que duró 20 años, tampoco logró ningún tipo de cambio, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos fue Sí, a eso lo que generar, quería, claro, Estados Unidos que sí, eso es lo logró que generar quería decirte mayor porque, contra, claro, a ver te escucho, Marcelina, sí. sí, porque fíjate lo que estás diciendo coincide con las declaraciones de Biden cuando se dio cuenta, ellos estaban saliendo del territorio afgano ya, porque Trump firmó la salida y Biden entonces le tocó implementar, de hecho, la salida de las tropas de Estados Unidos. Pero Biden hizo una declaración en ese intermedio diciendo que nunca fue la intención de Estados Unidos crear un Estado democrático en Afganistán. Democrático. ¿Tú coincides Claro, lo con que hace eso? Biden es, claro, lo que hace Biden es de alguna manera amortiguar la derrota humillante y la salida por la ventana en ese escenario. Lo que hay que aclarar que ya Trump había comenzado a negociar con el Talibán por el 2018. El mismo Trump pidió la libertad de Baradar, de Ghani Baradar, que es uno de los fundadores del movimiento talibán, estaba detenido en Pakistán, se alojó en Qatar y desde su oficina en Qatar comenzó a dialogar con Estados Unidos y a arreglar esta retirada que hoy estamos presenciando en Afganistán. Pero lo importante es entender que Estados Unidos, digamos, su evaluación en cuanto a la situación de la negociación y la hoja de ruta de retirada, Estados Unidos pensaba que el talibán iba a llegar, digamos, en septiembre o a fines de septiembre, iba a llegar a la capital, a Kabul. Bueno, se agilizó bastante este trámite de llegada de los talibanes y esto se dio a vida cuenta que el mismo ejército afgano fue dejando espacio hacia el ingreso de los talibanes en las distintas villas en Afganistán. El ejército afgano, como bien lo dice un militar estadounidense, un militar de alto rango, el ejército afgano
siempre sus miembros digamos, sus oficiales se comportaron como verdaderos espías del Talibán. Estados Unidos, bueno, ha dejado un parque militar muy importante en su retirada, digamos, en su prematura retirada, a tal punto que el líder de la Alianza del Norte, Ahmed Massoud, hijo del famoso líder Ahmed Shah Massoud, que fue asesinado por un comando talibán en la década del 90, es decir, por allá por el 96. Bueno, Ahmed Massoud, líder de la Alianza del Norte, dice que ellos habían pedido armas para enfrentar a los talibanes, y estas armas las pidieron hace 2 o 3 años atrás, porque claro, el talibán asediaba la región del norte y bueno, Estados Unidos no prestó atención a este pedido. Sin embargo, Estados Unidos deja un parque bélico impresionante al servicio del talibán. Estas son reflexiones que lleva adelante este joven líder Ahmed Massoud. Pero también hay que tener en cuenta que digamos que Estados Unidos siempre ha jugado tratando de desestabilizar la región. Estados Unidos, durante el gobierno talibán de 1996 al 2001, fue ayudando, oxigenando a los grupos opositores a los talibanes, que estaban conformados por tayikos, uzbecos, hazara, que habían conformado esta Alianza del Norte. Estados Unidos, ahora en esta nueva etapa coyuntural, a pesar de las negociaciones que tiene con el talibán, ha congelado los fondos de Afganistán en los bancos de Estados Unidos, ¿no? Es decir, estamos haciendo referencia a más de 950 millones de dólares, perdón, 9.500 millones de dólares que el talibán hoy, a cargo del nuevo gobierno en Afganistán, va a necesitar ese dinero. Bueno, Estados Unidos congeló los fondos, es decir, negocia con el talibán, pero no le da los fondos, ya están, digamos, alarmando a toda la comunidad internacional acerca del peligro del gobierno talibán, más allá que Biden en las últimas horas que hubo 2 atentados, haya dicho que no fue el talibán y que es obra del Estado Islámico. Esas declaraciones que aparentemente son, digamos, beneficiosas para el talibán, no mejora la actitud que tiene que tener Estados Unidos con respecto a este nuevo gobierno. Es decir, en primer lugar, entregarle los fondos, después no alarmar a la comunidad internacional, la comunidad europea en pleno, todos los países están haciendo mención que no van a hacer ningún tipo de corredor humanitario para el tema de Afganistán, es decir, que los refugiados afganos merodeen en la zona de Asia, ellos no quieren hacerse cargo, ya lo aclaró Grecia, que tampoco está de acuerdo con abrir un corredor humanitario, Turquía, que dice que no va a ser almacén de refugiados. Como vemos, se le están cerrando las puertas a cualquier intento de éxodos de refugiados de la región de Afganistán. Es decir, hay una actitud de darle la espalda al flamante gobierno talibán. No es la misma la de China. Quería terminar con esto. China, por ejemplo, no. China está planteando tener buenas relaciones con el talibán, relaciones amistosas. Recordemos que Afganistán es un territorio importante para China, habida cuenta que forma parte de la ruta de la seda. Además, China tiene una comunidad uigur, que son musulmanes,
justamente están afincados en la zona que limita Afganistán con China, en esos 75 kilómetros de frontera. En esa zona está la comunidad musulmana china, y China en ese sentido no quiere tener ningún tipo de problemas, digamos, y la idea de China es neutralizar cualquier tipo de empatía del talibán con esta comunidad musulmana que reside ahí en China. Me decía Marcelina. Sí, gracias, Néstor, porque hay una pregunta de uno de los internautas nuestros que está en el Facebook Live viéndonos, y dice Martín Moros: ¿cuáles son los recursos naturales que posee Afganistán que las potencias capitalistas ambicionan? ¿Y qué opinión le merece la política de Rusia y China en la coyuntura actual de Afganistán? Perfecto. Bueno, Afganistán es un país que los recursos económicos son limitados en función de que la inestabilidad política siempre le ha generado problemas para la explotación de esos recursos. Recursos minerales, en Afganistán, ahí está Estados Unidos y China, en un momento estuvieron tratando de quedarse con algunos yacimientos de minerales, digamos, vinculado también, hay gas también, pero lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos tiempos es la poca posibilidad que ha tenido cualquier gobierno en Afganistán en explotar esos recursos, ¿no? Es decir, hoy vemos que era mucho más redituable para los afganos el cultivo ilícito de la amapola, ¿no? Es decir, digamos, más que es decir, ilícito en tanto lo que se obtiene de la amapola, y esto tiene que ver con el opio, y bueno, y recordar que Afganistán abastece prácticamente el 70% del mercado mundial del opio, ¿no? Es decir, las condiciones económicas son muy, digamos, muy limitadas, y China está jugando como decía anteriormente, con esta situación de tratar de lograr un acercamiento. Lo mismo ahora Rusia. Al principio Rusia tuvo una posición ambigua. En primer lugar, no iba a reconocer el gobierno talibán hasta tanto vieran funcionar y cuál era el camino y la hoja de ruta que iba a tomar este gobierno. Más tarde, bueno, acordaron la seguridad en sus respectivas, digamos, de sus respectivos miembros diplomáticos en la sede en Kabul, y seguramente esta posición va a ir cambiando, porque hoy ya China y Rusia forman parte de dos potenciales aliados de los talibanes, ¿no? Es decir, los talibanes hoy, con el caso de China, fundamentalmente pueden encontrar un buen soporte para poder comenzar a despegar. Esto no quiere decir que la actitud de China sea una actitud generosa o una actitud magnánima, sino todo lo contrario, o altruista. No, ni tampoco Rusia. Pero ante este abandono que hace Occidente, este abandono que lleva adelante la Comunidad Económica Europea, esta estigmatización del talibán, esta cuestión de creer de que no han cambiado, sin embargo ellos dicen que vienen con otro proyecto, vienen con un programa político y en lo social y económico de despegue de Afganistán. Se ha hablado de la actitud del papel de la mujer. Aparentemente hay una posición autocrítica del talibán si lo medimos con lo que fue la gestión anterior. Yo creo que es importante que dejen andar este gobierno, que no lleven adelante las políticas de vaciar
de personal técnico como está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene previsto llevarse alrededor de 250.000 personas, sacarla, ubicarla en distintos lugares. Son en esos 250.000 hay personal técnico de mucha importancia para el desarrollo de las distintas áreas de gobierno. Los talibanes dicen que le están llevando el personal técnico. En un primer momento el talibán había tenido una posición de rechazo hacia todos aquellos que habían, digamos, trabajado en la administración anterior. Luego modificaron, rectificaron esta posición y hoy están pidiendo que no se vaya la gente, que se queden los técnicos, que se queden los profesionales, porque ellos necesitan conducir el país, ¿no? Sin embargo, hay una actitud permanente de, digamos, de Estados Unidos en llevar adelante esta política de desestabilización, que no va a parar, que no va a parar. Por eso el futuro es bastante incierto. Es decir, es incierto porque Estados Unidos, como ha hecho en otras regiones, como lo ha hecho en Irak, por ejemplo, de dividir, digamos, los sectores que conforman la sociedad iraquí, dividirlos en el seno de esas sociedades, generar contradicciones antagónicas en esas sociedades. Otro de los actores importantes, muy importante en la región, tiene que ver con la República Islámica de Irán. Irán ha tenido un conflicto con el talibán en el año 1998, en tiempos que en Mar al-Sharif es una región en el norte de Afganistán donde la retirada del talibán en 1999 significó el asesinato de más de 200 combatientes, digamos, mujahirín del movimiento talibán, en manos de los Hazara. Los Hazara es una comunidad nacional de origen religiosa chiita que tiene muchas afinidades con Irán. Bueno, al conocer esta información, el talibán hace una contraofensiva sobre esta región y captura a 9 funcionarios diplomáticos iraníes que son ajusticiados. Esta situación genera una actitud de tensión entre el talibán y el gobierno teocrático persa. Hay una concentración de fuerza en 1998 en la frontera entre Afganistán e Irán. Bueno, y más tarde se soluciona con la promesa que el talibán iba a investigar quién habían sido los que habían, digamos, asesinado a esos funcionarios diplomáticos iraníes. Pero lo importante es que este actor regional, que es la República Islámica de Irán, siempre está al acecho en toda esa región. Cuanto puede echar mano en un país dividido, en un país balcanizado, pueda echar mano a un pedazo del territorio, lo va a hacer. Seguramente lo va a hacer. Porque la intromisión de Irán en esa región es tan nefasta y tan negativa como la de Estados Unidos, como la de todas las fuerzas occidentales que estuvieron ocupando, que pusieron base en Afganistán. Hay que seguir el ejemplo, como el caso del gobierno de Tayikistán, de Turkmenistán o Uzbekistán, que, por ejemplo, no han tomado la decisión de no intervenir en los temas internos en Afganistán, a pesar que tienen comunidades de sus orígenes en territorio o suelo afgano. Digo, esta es la cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, no interferir, no intervenir bajo ningún aspecto en los temas internos de este país que ya está de hace tiempo en una crisis que, bueno, le ha llevado no solamente digamos, el éxodo de miles y miles de refugiados, sino también las bajas, las pérdidas humanas,
las pérdidas económicas en millones de dólares, habida cuenta de que, bueno, no han podido trabajar explotando su país en las condiciones digamos, de estabilidad, y esto creo que ha significado históricamente, bueno, digamos, una profunda grieta en un escenario que no va a parar en tanto no frenen las intervenciones extranjeras. Hoy en Afganistán hay un grupo del Estado Islámico que está operando en la región de Jorazán. Ese grupo que hoy se adjudica a los atentados que hace menos de 24 horas ocurrieron en los dos atentados en Kabul, este grupo va a trabajar para lograr un ambiente de tensión en la región. La Liga del Norte, ya lo dijo Ahmed Massoud, que negociar no implica rendirse, y si negocian en condiciones dignas, se van a integrar al gobierno, digamos, o a la administración nacional. Pero bueno, estas son contradicciones que se van dando en un territorio que siempre existieron digamos, estos enfrentamientos, ¿no? Fundamentalmente cuando un sector pretendía imponer el formato, el modelo cultural al resto. Por eso creo que el talibán debería aprender de las experiencias que le tocaron vivir durante el periodo 1996 al 2001, aprender de esos errores, cambiar de actitud con respecto a la cuestión de la integración. Quizás haya que pensar en un Afganistán con un formato un poco más plurinacional, multiétnico, pero lo importante es que si no se tienen en cuenta esas reivindicaciones en el plano cultural de las distintas comunidades, seguramente va a seguir siendo un territorio donde la crisis humanitaria va a seguir emergiendo habida cuenta de los enfrentamientos. Sí, qué bueno que estamos hablando de varios asuntos que le interesan a los internautas que están conectados en Facebook Live. Hay varias preguntas. ¿Será Afganistán o es Afganistán un país estratégico para la región? Esa es una de las preguntas. Y también le piden que amplíe sobre la salida de las tropas de Estados Unidos. Aquí estamos hablando no solamente de las tropas, sino de ese sector que aparece así como contratista, pero algunos son mercenarios. Claro. Sobre los derechos de las mujeres también. ¿Es cierto de lo que se dice de los talibanes? Esa es una de las preguntas. Y otra pregunta que habla sobre los refugiados, ¿considera usted que la llegada de los refugiados afganos a Latinoamérica se pueden infiltrar terroristas islámicos? Por ejemplo, estos refugiados están queriendo llegar a, creo que México, Colombia y Brasil. Si aceptaran esos países refugiados, ¿tendríamos una plataforma terrorista en Latinoamérica? Esa es otra de las preguntas. Sí, esa pregunta me gustó mucho porque en realidad América Latina ha demostrado una solidaridad muy importante para con estas cuestiones humanitarias que tienen que ver con los desplazados en Afganistán. No, sería descabellado pensar que va a ser una base de terrorismo la llegada de estos refugiados. Para nada. No. Y hay que celebrar que países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México se presten, abran sus puertas, y esto lo digo más allá de las características de los distintos gobiernos, ¿no?, de esos países. Lo importante es la actitud de apertura. Creo que eso está claro. En América Latina ha tomado una posición digamos, humanitaria muy trascendente, ¿no? Porque si bien estamos muy lejos de este perímetro geográfico donde se desatan estas cuestiones cruentas, nuestra región ha mostrado
digamos, un alto grado de solidaridad, que bueno, están en antípodas de lo que es la proyección que tiene la Comunidad Económica Europea, en este caso, ¿no? Que ha cerrado las puertas. La otra pregunta era, me decías que, el tema de Estados Unidos. Estados Unidos Sí. va a abandonar, está abandonando la región. Gran Bretaña le pide que, digamos, que vaya dilatando su abandono o su retiro, porque ellos necesitan también aprovechar el tiempo para hacer lo propio con su gente, con sus agentes. Cuando digo agentes, quiero significar algo muy importante. Todas estas intervenciones extranjeras tuvieron empleados locales, empleados que hoy algunos de ellos son muy mal vistos por el talibán. Una cosa es ser el intérprete y otra cosa es ser espía para las fuerzas extranjeras. Sí. Esto es una realidad. Bueno, seguramente lo van a definir los propios afganos. Pero hay un detalle importante que tiene que ver con el abandono que han hecho todos estos países que ocuparon con sus bases Afganistán, el abandono que hicieron a los propios empleados que tuvieron en el lugar. Estados Unidos piensa sacar, como decía al principio, 250.000 personas, pero para perjudicar fundamentalmente al futuro gobierno afgano. Y entre esos 250.000, seguramente hay algunos que colaboraron estrechamente con Estados Unidos. Y a esos que colaboraron estrechamente, generalmente lo abandonan. Es como aquel famoso refrán, Roma no paga traidores, ¿no? Lo mismo pasa con con Gran Bretaña. Gran Bretaña no está dispuesto a llevarse, digamos, a cargarse en sus aviones parte de ese personal empleado, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad de la embajada. No, lo dejan, digamos, a la suerte, lo dejan a que, bueno, el destino termine con cualquier situación desagradable para ellos, o en el mejor de los casos que puedan tomar el rumbo de muchos refugiados, ¿no? Es decir, pero creo que Estados Unidos va a hacer todo lo que esté en sus manos para, digamos, perjudicar el proyecto político, económico y social de este gobierno. En lo social, tratando de seguir trabajando con esa imagen emblemática y digamos, que termina perjudicando, ¿no? la imagen de esta nueva imagen que quiere implantar el talibán, ¿no? Es decir, el tema de la misoginia, el tema del tratamiento de la mujer, ¿no? Por otro lado, en lo económico, reitero, no va a devolver los fondos que tiene congelados. En lo político va a seguir trabajando con algunos sectores de la oposición. Entonces, en ese ambiente vemos que Estados Unidos, a pesar que está demorando un poco su salida, no va a parar con ese proyecto que sigue manteniendo en vigencia y que tiene que ver con desestabilizar esta región, que por otro lado es muy importante. Reiteramos, el centro de Asia, es una zona estratégicamente muy bien ubicada, y esto, como decíamos al comienzo, ha determinado que Afganistán haya sido una región que ha estado visitada por algunos ilustres imperios y que lograron, en su paso por Afganistán, dejar profundas grietas en este proceso que tiene que ver con la ocupación.
Los últimos 20 años, Estados Unidos no solamente ha logrado o ha pretendido generar una mayor, digamos, antagonismo en el seno de la sociedad afgana, sino también ha tratado de lograr alguna inestabilidad a los países que tienen sus límites con Afganistán y que tienen sus intereses también en Afganistán, como el caso de los pakistaníes. Son dos pueblos muy hermanos entre Afganistán y Pakistán. Ha tratado de ir generando algún tipo de tensión entre Pakistán y la India. Bueno, lo mismo lo han hecho los rusos, ¿no? Es decir, las superpotencias siempre trabajan con esta intención, ¿no? Es decir, no hay mucho altruismo en ello, ¿no? Y además hay que analizar el comportamiento que tienen estos actores. Fíjese un detalle importante, ¿no? Es decir, el pragmatismo hasta dónde llega. Estados Unidos, en los papeles, en la prensa, en el discurso, aparece como enemigo, digamos, acérrimo del Estado Islámico. Sin embargo, Estados Unidos en Irak, en una ligazón de intereses con la Guardia Revolucionaria Islámica, con los peshmergas kurdos del Partido Democrático del Kurdistán, con las milicias chiitas proiraníes, lograron en el norte de Irak disuadir, dispersar al Estado Islámico. O sea, fueron socios con la Guardia Revolucionaria Islámica, que es conducida por la teocracia persa. Estados Unidos en Irak, apoyando a los sectores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, terminaron dispersando a los miembros del Estado Islámico en Deir-Zur. ¿Y quiénes son los del Partido de los Trabajadores del Kurdistán? Es un partido que armó en esta provincia de Deir-Zur la famosa Unidad de Protección Popular, que integran el Frente Democrático Sirio, que está compuesto por kurdos, que son digamos, el movimiento mayoritario en ese frente, que son los que conducen este frente, prácticamente, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, sirianos, asirios, yezidíes, distintas comunidades religiosas y nacionales, como así también árabes, ¿no? En este frente. Ahora, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es de filiación marxista-leninista. O sea que decimos nuestros pavos que no le esquivan o no le hacen no tienen asco para nada los Estados Unidos. Se juntan con quien se tienen que juntar para convertir a un enemigo que ellos consideran que es fundamental y principal en determinada zona. Por eso cuando creemos por ahí, no, porque los fundamentalistas tienen el apoyo de Estados Unidos, porque esto es una barbaridad, eso es un análisis muy infantil. Hoy estos grupos fundamentalistas, llámese Talibán, Estado Islámico, Al-Qaeda, han desbordado la expectativa de Estados Unidos. Esto hay que tenerlo en claro. Inclusive entre ellos mismos, fíjense las diferencias, digamos, violentas que hay y que se demuestran en los distintos escenarios donde están operando. El frente al-Nusra, que en el norte de Siria lo conformaron los grupos, digamos, de Al-Qaeda, los grupos que se fueron desarticulando de Al-Qaeda, tanto en Irak como en Siria, armaron ese frente al-Nusra, ha estado, digamos, en la vereda de enfrente del Estado Islámico. Inclusive en distintas regiones en Siria se han disputado posiciones territoriales a través de los tiros, de las bombas, de la metralla. Y son los dos wahabíes, son los dos fundamentalistas. Ahora, ¿qué diferencia uno del otro? ¿O por qué hoy el Estado Islámico
está en la oposición al gobierno talibán. ¿Cómo? Sí, claro, ¿por qué está en la oposición? Si son wahhabíes, son de la misma escuela religiosa que los talibanes. Claro, pero son dos proyectos políticos distintos. Esto es lo que hay que entender, que en este Islam político, es decir, en este fenómeno religioso, han aflorado distintos posicionamientos políticos, distintos caminos hacia la toma del poder en las distintas regiones. Y esto es lo que ha llevado a profundas diferencias entre estos grupos. Entonces, analizar cómo operan estos actores regionales, qué papel tiene en esos escenarios, es muy importante. Si nosotros corremos un poquito el escenario y nos vamos a Libia, vamos a encontrar una mistura de intereses que nos va a llamar terriblemente la atención. En Libia hay dos facciones que compiten muy enfrentadas y que están amparadas y ayudadas del exterior. Por un lado, en la Tripolitania están los seguidores de Fayez Sarraj, ¿no? Y ahí están los turcos apoyando, con una base militar en Trípoli, y con los cataríes. Qatar y Turquía están con los sectores que responden a Sarraj. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, conjuntamente con los mercenarios de la empresa Wagner, que es una empresa rusa, vinculada a un amigo de Putin, un socio de Putin, se llama Uttekin, que es socio de Putin. ¿Tá? Bueno, estos sectores apoyan al mariscal Khalifa Haftar. Esto es en la Cirenaica, digamos, al este de Libia. El ejército egipcio está apoyando a este Khalifa Haftar. Entonces vemos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, en conjunto con codo a codo con los mercenarios rusos, apoyando un sector. Turquía y Qatar apoyando otro sector en la Tripolitania. Si vamos al Yemen, vamos a encontrar también que las monarquías árabes se disputan sus preferencias y no todas apuntan al mismo lugar. Es decir, no es todo lo mismo. Todas las monarquías árabes son retardatarias, son realmente reaccionarias, han traicionado el espíritu del panarabismo. Ahí podemos coincidir. Pero después, decir que todas juntas trabajan en un mismo escenario es imposible. O que todas tienen una alianza, casi carnal con Estados Unidos, no es así. Por ejemplo, le cuento un caso. En el marco del petróleo, del negocio de los hidrocarburos, del hidrocarburo, Arabia Saudita tiene un aliado incondicional en el mercado que es Rusia. Es decir, el aliado incondicional de Arabia Saudita en el mercado del petróleo no es un país integrante de la OPEP, un país que está fuera de la OPEP. ¿Está bien? Y no es Estados Unidos, es Rusia. Digo, aclaramos esto porque muchas veces los actores y los protagonistas tienen distintos comportamientos de acuerdo a los escenarios. Por eso, digo, hoy en Afganistán también se repiten estas cosas. Yo cuando escuché esto del atentado, claro, yo escuché el atentado y bueno, acá hay tres hipótesis. O fue el talibán porque quiere impedir que le lleven gente, ¿está bien? Y quiere interrumpir eso, esa gestión de Estados Unidos. O fue Estados Unidos para generar más caos, o fueron los de Estado Islámico, que tienen fortaleza ahí en la región de Jorasán y que, bueno, deben tener seguramente algunas terminales ahí en Kabul. Ahora, yo me quedo, tengo dudas de que haya sido, digamos, tengo mi seria duda que haya sido el Estado Islámico, ¿no? Y también me parece que el talibán no le conviene esta acción más allá de lograr de lograr con esto, según el cálculo hipotético,
digamos, detener la salida de gente, ¿no? Vos me dirás, bueno, será Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene ningún tipo digamos, de prejuicio para estas cosas. Murieron 12 soldados de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cuántos murieron en las Torres Gemelas? Y sin embargo, hay un trabajo de Thierry Meighan que se llama La impostura y pone en duda sobre la presencia islámica o islamita en ese atentado. Digo, en ese sentido, muchas veces, como dicen, ¿no? Digamos que la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción. Es decir, esto Claro, parece una película, una serie de Netflix, ¿no? De Hollywood, claro el que sí. comportamiento de Estados Unidos en esas regiones. Por eso no hay un grado de virtud. Sí, bueno, Sí, te Néstor, escucho. estamos llegando al final, ya llegamos al final del programa, pero Bueno. fíjate que aquí hay algunas cosas en perspectiva que me gustaría conversar hacia a grosso modo un par de 5 o 10 minutos que nos llevemos del Bien. programa. ¿Será que podemos hablar del declive de Estados Unidos ahora en Asia Central? ¿Hacia dónde va el talibán ahora con el control de casi todo el territorio de Afganistán? Esas son preguntas como para mirar pues al final ya de este programa. Yo creo que Estados Unidos desde hace tiempo está en digamos, en una debacle en los distintos escenarios internacionales. Creo que Estados Creo que se nos fue nuestro invitado, pero vamos a esperar que regrese, porque vamos a concluir en estos momentos. Han habido más preguntas, pero justamente estamos en el pico de terminación del programa y queríamos un poco hablar en términos de perspectiva. Ahí estamos, perdón. Vamos a esperar que él llegue. Acá estoy. Justo ahí llega de nuevo Néstor. Toqué acá el teléfono y no sé qué pasó. No, quería saber quién estaba en el chat, ahí las preguntas. Sí, estamos. Bueno, pues vamos a ponerla. Sí, No, hablábamos está bien. del declive de Estados Unidos ahora en Asia. ¿Será que está en declive Estados Unidos ahora que abandona esta zona con miles y miles de soldados? Dicen que en el 2010 es el único conteo que tengo. Habían 110,000 soldados estadounidenses al 2010. Ya después se perdió el número de soldados estadounidenses. También que dicen que ellos han gastado este conflicto de 20 años, 148,000 millones de dólares, le ha costado a los Estados Unidos este conflicto allá. Y bueno, si hablamos de cifras, un montón, ¿no? Porque en Afganistán habían planes para hacer gasoducto y un oleoducto que iba a atravesar territorio de Afganistán. Ahora, ¿cómo va a quedar todo eso? Y lo principal que nos interesa saber es que hacia dónde va este movimiento talibán, que tiene el control de todo el país, pero de una zona no. Hay una zona en la cual no han podido, que es la zona de El Pajir, que no pudo es la zona conquistar el que talibán. maneja, es la zona que maneja Ahmadiyya. Estados Unidos, lo que estamos observando en los últimos tiempos, hay una debacle, una caída, no solamente en Afganistán, sino también en Irak. En Irak, digamos, terminó con un gobierno que era totalmente rebelde con respecto a la hoja de ruta de Estados Unidos en la región, me refiero al gobierno de Saddam Hussein. Se asociaron con el gobierno iraní para derrocarlo. Ahmadinejad decía en aquel entonces que Estados Unidos pudo ocupar Irak gracias a la asistencia de Irán. Estados Unidos, así como tuvo una actitud
digamos, de derrotas permanentes en Irak y no unas derrotas que yo las adjudico fundamentalmente a la genuina resistencia iraquí en los primeros años de la ocupación. Luego logró generar un frente, digamos, de unidad con la teocracia persa y así pudieron ir gobernando Irak, gobernando de la manera que lo fueron haciendo, ¿no? En lo último, del 2003 hasta nuestros días, con gobernantes al servicio de la teocracia persa, pero con el beneplácito de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que está en retirada de distintos frentes, está perdiendo en los distintos frentes y necesita necesita una salida un poco más elegante. Lamentablemente, tanto en Irak como en Afganistán, esa alternativa de salir por la puerta grande es muy difícil, porque claro, el que entró por la chimenea o por la ventana, por ese lugar va a salir, ¿verdad? Yo creo que no va a haber un cambio en los distintos escenarios de parte de Estados Unidos, como tampoco debemos aplicar algún tipo de generosidad o de virtud a los franceses o a los alemanes que operan en distintas regiones, y creo que el talibán viene con una nueva propuesta digamos, de conducirse en la gestión gubernamental. Creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona, cómo anda este gobierno. Me parece que hay que ayudarlo a este gobierno a que despegue. Además, pienso que el tema de la misoginia tampoco es un tema para que se invada un país. Hablamos de la misoginia en Afganistán, pero corremos la mirada en Irán y creo que están peor, o en el Golfo Árabe, o en la actual sociedad iraquí. Entonces esto tampoco significa como para justificar el desastre que han hecho, y que aún en algunas regiones lo seguirán haciendo con respecto a la mujer, ¿no? Es decir, la exclusión y el desmerecimiento de lo femenino en esa sociedad. Pero ellos prometieron un programa, prometieron cambios en el ámbito educativo, en el ámbito político, en la integración de la sociedad afgana. Esperemos a ver cómo funciona, pero no generemos ningún tipo de barrera, de traba, que termine agudizando mucho más las diferencias internas en esa sociedad, que termine en un estado mucho más de inestabilidad de esa región, que además la inestabilidad de Afganistán repercute tanto en Pakistán como en la India, como en la misma Irán. Es decir, es un hecho que digamos que se desparrama como aceite como aceite en el papel, ¿no? Es decir, hay que tratar de dejar andar al gobierno talibán, ayudarle desde el punto de vista económico, otorgarles créditos, ¿ah? Es decir, los organismos internacionales deben otorgarles créditos para que despegue, dejar que utilicen esos recursos económicos que tienen, ya sea el gas, el cobre, el hierro, el litio, esa riqueza que, como decía al principio, por la inestabilidad política le ha impedido al pueblo afgano realmente llegar a explotar, ¿no? Hay que ayudarlo y hay que dejarlo andar. Esta es la posición, creo, más prudente, digamos, ¿no? No plantear el cierre de fronteras, denunciar cuestiones que no están probadas, que no están realmente demostradas que existan. Mirá, yo cerraba con esto, ¿no? Es decir, veíamos la vez pasada un grupo de jóvenes talibanes en un parque de diversión, jugando con los juegos, una inocencia. Quien conoce el mundo oriental, es decir, entiende esa inocencia, ¿no? Y de pronto ese parque de diversiones fue incendiado. Entonces, como había unas figuras que atentaban a la cuestión religiosa,
en el portal o en las puertas de ese parque de diversión, entonces decidieron quemarlo. Y la verdad que no sé si lo que vimos en la televisión era la quema de ese parque de diversión, si lo quemaron los talibanes, quién lo quemó. Hay mucha información, Marcelina, que viene de contramano, que viene muy manipulada, que el objetivo es estigmatizar al talibán. Yo les aclaro, no quiero quedar pegado al talibán, pero lo que yo digo es que si hay un cambio de actitud en ello, hay un cambio de gestión, hay una autocrítica, bueno, esperemos que avance y que, bueno, que demuestren que realmente quieren otra cosa para su país. Y en primer lugar, integren a todas las comunidades nacionales, étnicas y religiosas. Esto es fundamental. Si no lo hacen, bueno, más allá de que no haya interferencia extranjera, el problema interno va a seguir, con o sin interferencia extranjera. Porque si no respondemos a las reivindicaciones culturales de esos grupos, bueno, seguramente en estado latente, en las cuestiones de las milicias armadas, después es muy difícil, ¿no? Parar esa arremetida que viene de un grupo con respecto al otro. Por eso yo creo que hay que administrar como corresponde las cuestiones, los distintos espacios de la gente, los distintos espacios en los temas culturales, respetar las decisiones de la gente, de la mayoría, pero integrar los anhelos de la minoría. Por ahí pasa el tema. Es decir, los tayikos, los uzbecos, los turquemanos no pueden estar fuera de la sociedad afgana, ¿no? Es decir, fuera de la conducción, perdón, del Estado afgano. Sí, muchas gracias, Néstor. Quería decirles a todos que vamos a escuchar y a ver este mismo programa por el canal de YouTube mañana a las 10 de la mañana, hora de Panamá, y a las 12 mediodía, hora de Argentina. Así que podrán verlo también en el canal de YouTube. Le vamos a mandar ahorita a Néstor el flyer y el enlace para eso. Y Néstor, no se me puede olvidar que nuestra productora me dice que vamos a tener otro programa, si en un futuro cercano, para hablar sobre Medio Oriente en otra ocasión, un poco más extenso de Afganistán, porque es bien importante. Necesitamos, en un mundo globalizado como acercar a Panamá, a nuestra región, todas las regiones que están en conflicto o que tienen otras formas de vida, y que generalmente allá hay un problema demasiado de tenso, de mucha tensión, y la verdad, el tema de los refugiados, Néstor, es un tema que es latente, que van a estar llegando refugiados de diferentes partes del mundo. Ahora hay movimientos de refugiados por todos lados desde nuestra región, pero puede ser que tengamos movimientos de refugiados de otras regiones hacia acá. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestro y de nuestros gobiernos? Entonces, es importante esto verlo también en un contexto más amplio del Medio Oriente, y te comprometemos pues en otra ocasión con mucho gusto, que estés con nosotros. Con mucho gusto. Y agradecemos a todos. Algunos se me quedaron preguntas, se me quedaron algunas preguntas, pero bueno, pues lo vemos en otro programa que queremos comprometer a Néstor para eso. Gracias Marcelina, gracias a la producción, un fuerte abrazo para todos y gracias por la atención. Sí, muchas gracias a toda nuestra audiencia de Inteligencia Colectiva. El próximo jueves vamos a tener otro programa interesante también para ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo jueves 2 de septiembre. Muy buenas noches.